Bienvenidos al taller de manejo de la complejidad terapéutica en el paciente trasplantado. Bueno, nos hace mucha ilusión porque, como sabéis, es el primer taller que realiza el grupo de trabajo Farmatrasplante, que ha sido un grupo de trabajo que se ha creado este año de atención farmacéutica al paciente trasplantado de órgano sólido. Y bueno, esperamos que os guste el taller, os sea de utilidad y que todos los conocimientos que adquiráis al final os sirva para que en vuestros centros pues mejoréis la atención farmacéutica a estos pacientes, porque son pacientes que necesitan priorizarse por la complejidad, como veréis, que tienen sus tratamientos. Pues damos paso a la sesión. Bueno, me presento, yo soy Raquel Sanabrias, soy adjunta del Servicio de Farmacia del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y actualmente llevo el área de atención al paciente ingresado y en tiempo parcial también colaboro con la unidad del paciente trasplantado pulmonar. Ahora os presento a otras dos ponentes del taller. Son Mar Gomis, pastor, farmacéutica del área de cardiología y trasplante cardíaco y coordinadora del proyecto mHealth y eHealth del Servicio de Farmacia del Hospital Santa Creu y Sant Pau de Barcelona y, como sabéis, también es coordinadora del grupo Farmatrasplante actualmente. Como segunda ponente tenemos a Virginia Saavedra, que también es farmacéutica del Hospital Puerta de Hierro y lleva el área de continuidad asistencial y unidad de atención al paciente institucionalizado, y a su vez es coordinadora del grupo Cronos. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos del taller? Lo que queremos que aprendáis y adquiráis son conocimientos básicos de la farmacoterapia del paciente trasplantado, también que conozcáis las herramientas de las que disponemos para calcular o medir la complejidad terapéutica de estos pacientes y, bueno, también ver un poco cuáles son los motivos principales de la complejidad y saber qué pacientes deben ser priorizados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las partes del taller van a ser las siguientes. Yo introduciré la primera parte, el de bases de la farmacoterapia del paciente trasplantado. Va a ser muy rápido, simplificado, simplemente para daros unas nociones básicas. Y vamos a pasar al caso clínico para poder aplicar todos los conocimientos adquiridos. Mar os dará la parte primera del manejo de la farmacoterapia del paciente trasplantado cardíaco y Virginia os comentará y en su sesión explicará las medidas de la complejidad terapéutica, cuáles son esas herramientas aplicado a este paciente también y ver cuáles son las estrategias que tenemos para intentar minimizar esta complejidad y dar recomendaciones al paciente para que su terapia lo haga de la forma mejor posible. Bueno, recordaros que estamos con el módulo de preguntas y respuestas conectados y nos podéis ir haciendo todas las preguntas o dudas que tengáis y os vamos a ir contestando. Bueno, empezamos con la primera parte, introducción a las bases de la farmacoterapia del paciente trasplantado. Como sabéis, el trasplante de órgano sólido es una solución, ¿no? Y un aumento, lo que permite es una mayor supervivencia y una mejor calidad de vida de los pacientes con una enfermedad terminal de un órgano, pero tenemos que saber que el trasplante de órgano sólido es una especialidad médica muy específica y tenemos que formarnos como farmacéuticos de hospital en la farmacoterapia para poder aportar valor a las unidades de trasplante. Como veis, la presentación que voy a dar consta de 4 partes. Vamos a ver por un lado los objetivos farmacoterapéuticos, por otro los principales grupos que tenemos de fármacos,
Vamos a ver también las pequeñas diferencias que hay de inmunosupresión entre un tipo u otro y, por último, el tratamiento de las principales comorbilidades. Bueno, el trasplante de órgano sólido, como hemos dicho, va a aumentar la supervivencia del paciente, pero también lo que nos permite y lo que tenemos que conseguir es una inmunosupresión eficaz para evitar que el paciente rechace el órgano, evitar también las infecciones que pueden aparecer debido a estar inmunodeprimidos de por vida y la minimización, o sea, minimizar lo máximo posible la toxicidad a los medicamentos, porque van a ser medicamentos que lleven de por vida. Bueno, los principales grupos terapéuticos son estos tres: inmunosupresión, que al final es la pieza clave, ¿no?, de la terapia por protocolo, que llamamos, que son otros fármacos que se añaden a los pacientes, normalmente a todos, para prevenir algunos efectos secundarios de los inmunosupresores, y luego el tratamiento de comorbilidades, que como veis, pues este va a ser el punto más amplio. Bueno, al final estos pacientes son pacientes complejos, con complejidades, efectos secundarios, ahora veremos. Bueno, pues como hemos dicho, la inmunosupresión es la parte clave del tratamiento y tenemos que insistir al paciente en que se lo tiene que tomar todos los medicamentos inmunosupresores todos los días y de la misma forma. Como veis, hay una parte de inducción que no vamos a ver en este taller, pero también es importante saber que los fármacos que se utilizan en el post-trasplante inmediato son más potentes que los que se van a utilizar en la fase de mantenimiento, porque lo que queremos es minimizar efectos secundarios y mantener a lo largo de toda la vida del paciente esta medicación. Por eso vamos a utilizar estos otros fármacos. Vale, esta es la combinación que se suele utilizar en todos los trasplantes. Tenemos corticoides como la metilprednisolona y la prednisona, asociado a inhibidores de la calcinurina, que el tacrolimus es de elección frente a ciclosporina ahora mismo por la mejor efectividad y seguridad, y el antimetabolito, que también micofenolato ha desplazado hacia tioprina. Esa sería la combinación, la triple terapia. Pero también tenemos una alternativa, que son los inhibidores del mTOR, everolimus y sirolimus, que podrían ser sustituidos el antimetabolito por este inhibidor del mTOR en caso de intolerancia a micofenolato, o también en algunas excepciones podría ser el sustituto del inhibidor de la calcinurina por si el paciente presenta insuficiencia renal o neurotoxicidad, por ejemplo. Entonces, con esta triple terapia lo que vamos a hacer es necesitar menos dosis de estos inmunosupresores y poder atacar o interferir en diferentes dianas de activación de los linfocitos B y T. Bueno, importante que no he dicho, la monitorización de niveles plasmáticos, importante, ahora lo veremos más adelante. Como hemos dicho, los inmunosupresores van a producir muchos efectos secundarios y complicaciones derivados del uso a largo plazo. Normalmente, y lo más habitual es que sean comorbilidades asociadas a factor de riesgo cardiovascular, es decir, hipertensión, dislipemia, diabetes mellitus, entre otras, también osteoporosis. Nos van a favorecer las infecciones, que también van a suponer muchos reingresos, desarrollo de tumores o toxicidad hematológica. También tenemos que tener en cuenta que la terapia inmunosupresora presenta múltiples interacciones debido a su metabolismo por el citocromo CYP3A4. Tenemos que tener en cuenta inhibidores inductores y realizar el ajuste necesario, y tanto al inicio del fármaco como en la suspensión. La terapia por protocolo es aquellos tratamientos que se ponen, aquellos fármacos que se ponen a todos los pacientes para prevenir o tratar efectos secundarios que suelen derivar el uso de los inmunosupresores o las complicaciones que derivan de ello. Y bueno, suelen ser profilaxis antimicrobianas, profilaxis de la osteoporosis, y en cada tipo de trasplante hay alguna pequeña diferencia. Por ejemplo, pues la EPO en trasplante renal, o en trasplante cardíaco ácido acetilsalicílico con estatina. En trasplante pulmonar, sobre todo, son profilaxis antimicrobianas y también de forma nebulizada.
aparte de vía oral. Y bueno, el IVP anti-H2, es decir, el protector gástrico, lo van a llevar la mayoría de pacientes, pero bueno, depende de la farmacoterapia concomitante y de las características del paciente. Bueno, el siguiente punto son las principales diferencias de la inmunosupresión en los diferentes órganos. Hay que decir que la triple terapia que veis en la tabla es la de elección para todos los trasplantes diferentes. Es tacrolimus más micofenolato y corticoides. Es debido a que ha demostrado que disminuye la tasa de rechazo agudo y, como veis, la segunda alternativa que tendríamos depende un poco, varía en función de cada órgano, pero siempre nos vamos a fijar en la evidencia disponible en la bibliografía. Lo que decíamos antes, importante medir niveles terapéuticos, niveles plasmáticos en sangre de los inmunosupresores. No hace falta de todos. Los más importantes, los inhibidores de la calcineurina, tacrolimus y ciclosporina, y los inhibidores del mTOR, sirolimus y everolimus. Es debido a la alta variabilidad inter e intraindividual, debido al estrecho margen terapéutico, y bueno, es diferente también en el tipo de trasplante, varía un poco, y en el momento del trasplante. Normalmente la inmunosupresión es más intensa, ¿no? Las dosis son más altas al principio del trasplante y luego van disminuyendo. Llegamos al último punto, que es el tratamiento de las principales comorbilidades. Bueno, como sabéis, la inmunosupresión nos ha permitido pues que los pacientes vivan más, vivan mejor, pero al final también supone más del 50% de las muertes relacionadas con el trasplante debido a las infecciones o a los riesgos relacionados con el uso a largo plazo. Como veis en la imagen, pues diabetes, hipertensión, dislipemia, osteoporosis, insuficiencia renal, sobre todo debido al uso de inhibidores de la calcineurina, infecciones que tanto reingresos suponen, y aparte complicaciones neurológicas, dermatológicas y malignidad, entre otras. Pero bueno, he puesto las más destacables y las más prevalentes. Diabetes mellitus, bueno, el tratamiento de elección de la diabetes sería metformina, debido a la alta evidencia, ¿no?, de uso que hay con este medicamento. Es efectivo, bien tolerado, aunque al principio hay que hacer una pequeña titulación de dosis para la tolerancia gastrointestinal, pero bueno, sería de elección. Bueno, también hay que insistir, ¿no?, que estas recomendaciones son generales, pero luego a la hora de cada paciente hay que individualizar. Si tuviera un aclaramiento menor de 30, pues no podrías poner metformina. Ya en la siguiente tabla veréis las características de cada tipo de fármaco y pues sería elegir el que mejor le venga a nuestro paciente. La insulina también, os he dejado ahí un artículo para que lo podáis consultar. Se utiliza en la hiperglucemia inducida por corticoides porque es el más efectivo para ello. Y bueno, pues que la diabetes al final es muy prevalente en el primer año post-trasplante y supone un importante factor de riesgo cardiovascular. El tacrolimus se ha visto que produce más diabetes que la ciclosporina. Aquí os dejo un artículo con esta tabla que es la verdad es muy útil. Vemos las características de cada tipo de fármaco, las ventajas e inconvenientes y, bueno, decir que los nuevos antidiabéticos orales, como son los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, los inhibidores del SGLT2 y los análogos de GLP-1, no se han estudiado mucho en esta población, entonces no se recomendaría en primera línea. Bueno, la hipertensión arterial también es altamente prevalente, como veis, hasta un 92% de los pacientes trasplantados. Es el factor de riesgo cardiovascular más importante y el que nos va a producir una alta tasa de mortalidad cardiovascular y prevalencia de rechazo. Los inmunosupresores causantes, como veis, son los corticoides y los inhibidores de la calcineurina, sobre todo ciclosporina sobre tacrolimus. Y el tratamiento de elección, debido a la evidencia que han demostrado en trasplante renal, en mejorar la función del órgano y la supervivencia, son los antagonistas del calcio. También se pueden utilizar otros en monoterapia o en combinación, como por ejemplo los diuréticos, los betabloqueantes cuando haya enfermedad coronaria y, por ejemplo, los YKS-ARA2 hay que tener en cuenta las recomendaciones de que no se utilicen en el postrasplante inmediato
debido a que pueden empeorar la función renal y alterar los niveles de potasio séricos. La dislipemia también es altamente prevalente y también factor de riesgo cardiovascular. Importante, los agentes causantes suelen ser los inhibidores del mTOR, el sirolimus y el everolimus, los corticoides y los inhibidores de la calcineurina, sobre todo ciclosporina. El tratamiento de elección serían las estatinas, debido también a que hay amplia evidencia de uso, muchos pacientes lo utilizan, son seguras, eficaces, coste efectivas y bueno, pues se consideran ahora mismo por sus beneficios la terapia de elección para la dislipemia post-trasplante. También otra estrategia que podríamos hacer sería cambiar el inmunosupresor, ya que hemos visto que ciclosporina tiene más riesgo que tacrolimus, pues hacer ese cambio o disminuir la dosis de corticoide lo máximo posible. Si el paciente está con sirolimus, retirarlo porque se ha visto que sirolimus está muy relacionado con la hipertrigliceridemia, ¿vale? Tenemos diferentes estrategias, pero bueno, en función de cada paciente, como decimos, hay que individualizar. Y esta tabla os muestra las interacciones de los inmunosupresores con las estatinas. Los que más interaccionan son los inhibidores de la calcineurina, mucho más en la ciclosporina. Como veis, puede aumentar de 2 a 20 veces las concentraciones de estatinas, por lo que se recomendaría mejor pues que fuera el tacrolimus con el que estuviera de forma concomitante. Y bueno, tacrolimus se puede dar con atorvastatina o simvastatina porque se ha visto que la interacción no es relevante, entonces es una opción segura. La osteoporosis también, decir que los pacientes en lista de espera, al final con todos los pacientes que están esperando un órgano, están con una enfermedad terminal y muchos están con osteoporosis. Entonces hay que hacer una evaluación exhaustiva tanto en todos los pacientes pretrasplante como post-trasplante. Y es muy importante desde el inicio empezar con la profilaxis. También es importante recomendar una dieta equilibrada con aporte suficiente de calcio y vitamina D, pero también aparte se suele suplementar. Muy importante, pues evitar alcohol, evitar tabaco y realizar ejercicio físico de forma habitual. Tratamiento, como hemos dicho, aportes de calcio y vitamina D, pero también los bifosfonatos, que son los que se recomiendan de primera elección. De hecho, está incluido en la mayoría de protocolos, vamos, en todos los protocolos. Y utilizar la mínima dosis efectiva de corticoides también es una estrategia que lo reflejan en todos los protocolos de los trasplantes. Bueno, y el apartado de infecciones, que también son muy importantes en el paciente trasplantado al estar de por vida inmunosuprimidos. Os dejo algunos artículos para que lo podáis echar un vistazo más detenidamente, pero en general suelen ser infecciones tanto víricas, fúngicas y bacterianas. Y bueno, pues dependiendo del tipo de paciente, pueden ser unas más comunes que otras, como os dejo en la siguiente tablita. Bueno, y ya mi parte ha terminado. Os he hecho un resumen pues con las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta de la farmacoterapia del trasplante y como conclusiones y los mensajes con los que quiero que os llevéis a casa y que tengáis en cuenta es que la población trasplantada es una población de elevada complejidad con la que tenemos que priorizar al final en nuestra atención farmacéutica y la necesidad que existe de un soporte en el manejo de la farmacoterapia, tanto al resto de profesionales como al propio paciente, para conseguir la seguridad y la eficacia de su terapia. Son pacientes con múltiples efectos secundarios, complicaciones y comorbilidades y pues al final tenemos que estar ahí con ellos y hacerles un seguimiento dinámico de por vida y muy estrecho. Es necesario individualizar la terapia y también importante saber que la adherencia al tratamiento y la toma adecuada de la medicación está muy relacionada con la buena evolución del trasplante y que ahí tenemos un papel fundamental para educar al propio paciente, para hacerle proactivo en el propio control de su enfermedad y podemos realizar intervenciones diferentes en función del tipo de paciente y al final ellos lo agradecen porque al final necesitan a alguien pues que esté con ellos simplemente. Y bueno, al final mi parte ya ha terminado. Vamos ahora con el caso clínico para que todo lo que hayáis podido aprender de la farmacoterapia lo veáis aplicado al caso de un paciente trasplantado.
Pues gracias, Raquel, y buenas a todos y todas. Como ha comentado ya Raquel, mi nombre es Mar Gomis y soy la farmacéutica de cardiología y también concretamente del equipo de trasplante cardíaco en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Entonces, en esta segunda parte del taller pondremos en práctica conceptos de la farmacoterapia del paciente trasplantado cardíaco que ya nos ha introducido Raquel. Por cuestiones de tiempo nos vamos a centrar en un caso de trasplante cardíaco. Este servirá como ejemplo para el resto de órganos, pero como ya nos han explicado antes, tenemos que tener en cuenta que hay peculiaridades dentro de los diferentes órganos. Entonces, si os parece, pasamos al caso. Empezamos con este hombre de 68 años, como veis, bueno, pues tiene un poquito de sobrepeso, un IMC de 32, que en trasplante, como ya nos ha comentado Raquel, pues sería importante controlar. Este IMC normalmente pues, bueno, se ve influenciado por la prednisona, por el hambre que le da esta medicación, por retención de líquidos, pero ya veremos que también se ve influenciado por los estilos de vida del paciente. Es un paciente que tiene la invalidez, pero es autónomo y viene siempre acompañado de su mujer a las visitas, tiene un buen soporte en casa. Cuando le preguntamos por la disnea a esta escala Borg, vemos que tiene un 4/10, por lo tanto le limita ligeramente a las actividades. Y en cuanto a estilos de vida, que bueno, en trasplante tenemos que tener muy en cuenta todo el equipo, no solamente los médicos o la enfermera, sino nosotros también. Vemos que camina 2 veces por semana, o refiere caminar 2 veces por semana, fuma 3 veces por semana y además nos explica que, bueno, pues que bebe alcohol, pues un vasito de vino o cerveza pues con las comidas, ¿no? Nos refiere a otras drogas. De manera que estos estilos de vida que comentábamos antes, que son tan importantes, en este paciente no están del todo controlados y tenemos que colaborar entre todos para que mejoren. En cuanto a la evolución del trasplante, vemos que se trasplantó en 2012, por lo tanto ya hace 8 años del trasplante. Fue un trasplante programado por una miocarditis, no es un trasplante urgente, eso también nos influye a nosotros como farmacéuticos, porque cuando un paciente se trasplanta de forma urgente, no se le ha explicado nada de la farmacoterapia ni de las medidas que va a tener que tomar después del trasplante de por vida, de manera que tenemos que hacer más hincapié o vamos a tener un poquito más de dificultades para que este paciente asimile toda la farmacoterapia y su buen control. En este paciente, en este caso, está programado y por lo tanto se lleva a cabo de forma, bueno, pues con toda la preparación pretrasplante que necesitaba. El injerto es normofuncionante, esto es muy importante para nosotros saberlo. Lo que es la vasculopatía del injerto es el grado mínimo, es el 1, y según la biopsia no ha tenido rechazos. Este 1R significa que en la clasificación actual de la IASHLT nos está diciendo que no ha habido rechazo. Además, la fracción de eyección de este paciente es de un 71%. Por tanto, está muy bien. En cuanto a las comorbilidades pre-trasplante, como veíamos antes, pues es un paciente que ya venía con una mochila, venía con ansiedad, con la apnea del sueño, que va con la CPAP, tiene un EPOC de grado 2, osteoporosis y luego también pues, dolores con la lumbalgia, la ciática y esta artrosis y una IQ de cadera hace años. Pero es que en el post-trasplante no solamente tenemos estas comorbilidades, sino que se le añaden la tríada típica de trasplante, que sería insuficiencia renal de grado 2, dislipidemia y hipertensión arterial, como nos ha comentado Raquel, pero le sumamos además la gota, muy típica también, de inmunosupresores, la neocutánea, muy típica de los inmunos, depresión, que ya veremos que también es frecuente, desafortunadamente, y luego tenemos la hiperplasia benigna de próstata y un hipotiroidismo subclínico. Cuando ya nos centramos en la entrevista farmacoterapéutica y preguntamos y vemos en la historia por alergias, vemos que es alérgico a la aspirina, al ácido acetilsalicílico. Cuando le preguntamos por el dolor, tiene un dolor grado 4/10, por lo tanto igual podemos hacer algún ajuste para aliviar o para mejorar esta calidad de vida del paciente. Cuando hacemos el cribaje de la ansiedad-depresión, actualmente, aunque él tiene de base una depresión, es negativo, por lo tanto está controlado, y cuando hacemos un cribado del insomnio también nos sale actualmente negativo. Cuando le preguntamos si va regularmente a la misma farmacia o si va cambiando de farmacia y no es muy constante, nos dice que sí, que tiene una farmacia habitual que le controlan.
Esto es buena señal a nivel de adherencia y de seguimiento de la medicación. Cuando hablamos de la incomodidad, es decir, si le preguntamos de 0 sobre 10, ¿qué incomodidad te produce la medicación en tu día a día? El paciente nos dice que muy baja, de 2 sobre 10, porque ya la tiene incorporada en sus rutinas. Cuando le preguntamos sobre si es autónomo a la hora de seguir su medicación o si necesita que alguien le ayude, por ejemplo su mujer, o que en la farmacia le hagan un SPD, nos dice que él es totalmente capaz y no tiene ninguna dificultad. Y además piensa que no tiene demasiada medicación. Esto es muy importante saber porque muchos pacientes cuando les preguntas si piensan que toman demasiada, te contestan que sí, y eso es un indicativo que tenemos que hacer alguna intervención para reducir esa complejidad y que el paciente se sienta más cómodo. Cuando seguimos avanzando en la entrevista, es muy útil partir de una tabla en blanco y hacerle como una especie de examen al paciente. No es un examen, eso lo decimos nosotros, pero a él solamente es, le vamos preguntando qué recuerda de su medicación. Nosotros tenemos el listado de medicación actualizada delante, la receta y el histórico en el curso clínico, y le vamos preguntando al paciente pues, qué nombre recuerda, qué dosis, cuándo los toma, las horas, muy importante para nosotros luego poder ajustar los horarios, y qué indicaciones también, si recuerda para qué toma esta medicación. De manera que nosotros nos establecemos un plan inicial de cómo el paciente está tomando la medicación cuando la acabamos de conocer en la primera visita. Si vamos un poquito al detalle, vemos que en cuanto a la inmunosupresión, es un paciente que toma la tríada típica que nos ha comentado Raquel. Hace la ciclosporina a dosis ajustables según los niveles. No nos sorprende, esta dosis es una dosis normal. Micofenolato, que lo tolera, parece muy bien porque tiene la dosis estándar que ponemos y no se le ha tenido que bajar, ¿no?, de 1 gramo cada 12 a 500 cada 12 o no se le ha tenido que hacer ajustes. Y luego tenemos la prednisona, que sí que está ajustada. La prednisona normalmente está a 10 miligramos una vez al día y en su caso ya hemos reducido un poquito a 5 miligramos, pero no lo hemos retirado. Es decir, podría ser que se retiraran algunos pacientes clínicamente estables a nivel de trasplante, pero en este paciente se ha mantenido la prednisona. Cuando hablamos de terapia concomitante por protocolo, es decir, que está ligada al trasplante, tenemos el calcio y la vitamina D a dosis plenas, muy importante también por su osteoporosis de base y porque tiene el tratamiento con prednisona, tenemos que prevenir. Y la pravastatina, que la dosis habitual con la que iniciamos cualquier trasplantado cardíaco, pero en la sala después del trasplante, sería de 10 miligramos. Este paciente lleva 40 porque tiene una dislipidemia de base y hemos tenido que ir incrementando esta dosis y en algunos pacientes incluso a veces tenemos que cambiar de fármaco a un fármaco, una estatina más potente. En la aspirina, que también le tocaría por protocolo, pues no la podemos poner en su caso porque es alérgico. Cuando hablamos del tratamiento de las comorbilidades, pues veis aquí el superlistado, ¿no? Tenemos el protector gástrico, el omeprazol, lleva prednisona por la edad, la furosemida. Él tiene una pauta fija, pero nos comenta y nos refiere, y esto es muy importante que ellos se expresen en la consulta, que sobre todo durante los lunes, martes, tiene que hacer ajustes porque durante el fin de semana ha cogido un poquito de peso. Eso nos hace ver que seguramente durante el fin de semana pues el paciente hace alguna transgresión dietética que luego tiene que ir ajustando con la furo. El alopurinol para prevenir su gota, el enalapril porque tenemos esta hipertensión y además tenemos un poquito de insuficiencia renal, por tanto se ha indicado por nefrólogos, la fluoxetina para su depresión de base, que parece que está controlada, el lorazepam, que a pesar que en el insomnio nos salía negativo actualmente, lo toma de forma crónica. Podríamos plantearnos, ¿por qué no?, una alternativa, ¿no?, tipo melatonina más natural y empezar a desescalar el lorazepam, sería una opción. El dolor que va controlando con su paracetamol, pero él va haciendo si precisa. Y luego su tratamiento para el EPOC y por último ya el potasio por esta hipopotasemia que veremos seguramente por la furosemida. Muy bien, en cuanto a terapia complementaria, vemos que este paciente nos comenta, cuando le preguntamos, siempre hay que preguntar, imprescindible y de diversas maneras, no solo
hierbas, sino decirle fármacos, suplementos, compuestos que no estén en la receta, cualquier cosa que tomes que no está en tu receta, porque si no a veces ellos no identifican las palabras que nosotros utilizamos en el día a día, por tanto hay que cambiar las palabras. Entonces nos comentan que por un lado pues toma el supositorio de bisacodilo, que no habría ningún problema, un multivitamínico de un comprimido a cada 24. En trasplante los multivitamínicos no están del todo recomendados, no hay nada estandarizado en cuanto a recomendación, pero sí que hay que tener en cuenta que tiene muchos componentes como será el zinc, selenio, etcétera, que puede afectar a la inmunidad. De manera que en un paciente en el que el equilibrio entre inmunidad es tan estrecho y estamos siempre aquí en la cuerda floja, ¿no? Ajustando los fármacos, sería preferible que no hicieran un multivitamínico y que si lo toman por cansancio, si lo toman por el pelo, porque se les cae el cabello, etcétera, que te expliquen la causa e intentemos individualizar con monoterapias o con combinaciones que sepamos que no van a producir ninguna alteración de la inmunidad. Luego también nos explica que toma el Calm-2 de forma crónica. Este compuesto tiene valeriana, pasiflora y la amapola de California. Si miramos en la fuente principal que os he puesto aquí abajo, que sería el Therapeutic Research Center, vemos que valeriana no estaría del todo recomendada en trasplante porque puede afectar como inhibidor el CYP3A4, que podría estar afectando a la prednisona y el tacrolimus. Es una interacción moderada, no es una interacción grave, pero sí que si la podemos evitar mucho mejor. Igual podemos potenciar, por ejemplo, el tratamiento con pasiflora con dosis más altas y poder no dar este compuesto de tres plantas combinadas, ¿no? En el caso que no tolere pasiflora, hemos tenido pacientes que les hemos controlado con valeriana, pero controlando los niveles sobre todo de tacrolimus. Otro compuesto que también nos dice que toma es uno para las articulaciones que lleva todos estos compuestos. Bueno, pues el ácido hialurónico, no habría más problema, la glucosamina, condroitina, vitamina C, depende de la fuente donde miremos, podemos encontrar una cosa u otra, pero sí que lo que tenemos que tener claro es el cartílago de tiburón, que haría un efecto también sobre el arpagofito, que también tendría este efecto inhibidor del citocromo 3A4, como hemos dicho antes con la valeriana, de manera que, ojo, también con la prednisona y el tacrolimus no se recomendaría. Y luego el cartílago puede afectar al sistema inmunológico, de manera que en un paciente de este tipo no nos arriesguemos y se recomienda de forma general que no lo tomen las personas inmunodeprimidas, pero también sabemos que tenemos que ajustarnos a los pacientes que tenemos delante. En el caso de la vitamina C no hay nada estándar. Si buscáis en las fuentes típicas que buscamos interacciones no vais a encontrar, pero sí que tenemos que tener en cuenta la dosis. Una dosis alta de vitamina C, como 1 gramo, podría estar potenciando el sistema inmunológico y podría no estar recomendado en estos pacientes. En concreto, en mi caso, más de 500 miligramos no les recomiendo que tomen. Cuando analizamos este conocimiento en la terapia, vemos que el paciente se estaba tomando 16 fármacos diferentes sin contar la terapia complementaria o los fármacos que él toma sin receta, y de estos 16... recordemos que más de 8 fármacos es politerapia de alto riesgo de tener un resultado negativo en la medicación, y este paciente ya toma 16, o sea, son pacientes súper polimedicados. Y en cuanto al número de fármacos recordados, vemos que el paciente pues, lo hace bastante bien. Recuerda el 100% de las tomas, casi el 95% de las indicaciones, casi el 60% de las dosis y un 70% de los nombres. Bueno, lo más importante es que él sepa cuándo lo tiene que tomar y para qué lo tiene que tomar. El resto sí que podremos mejorarlo, y nosotros en la siguiente entrevista, seguramente cuando le preguntemos, solamente por el hecho de haber hecho ese pequeñito examen, el próximo día se lo va a mirar y seguramente va a mejorar. Pero lo importante es que esto lo puede tener en su cartera con una chuleta, pero él tiene que saber sobre todo cuándo lo toma y para qué lo toma, porque eso se ha relacionado con una mejoría de la adherencia. Cuando pasamos a la entrevista más centralizada en adherencia terapéutica, podemos utilizar cuestionarios validados o una entrevista semiestructurada. Empezamos por los cuestionarios validados.
y veréis que en principio, utilizando un Heine-Sacket, que seguro que muchos de vosotros ya lo conocéis, es una pregunta muy genérica que le pregunta, algunos pacientes tienen una dificultad o tienen dificultades en tomar la medicación. ¿Tendrías alguna dificultad? Y el paciente dice, no, yo dificultad ninguna. ¿Cuándo lo tomas? ¿Cada día? ¿Esporádicamente? No, yo todos los días. Vale, eso ya te permite descartar aquellos pacientes que de entrada no te vienen ya con un problema, ¿no? Con un problema de no adherencia. El siguiente cuestionario que os presento es el SMAC. El SMAC es muy útil, está validado en trasplante renal, tiene 6 preguntas y vamos ya al tratamiento inmunosupresor y al detalle. Entonces aquí vemos que este paciente no se puede clasificar como adherente porque sí que en alguna ocasión ha tenido olvidos de los inmunosupresores. Durante el fin de semana es cuando ha tenido estos olvidos que él matiza que son puntuales y cuando preguntamos por periodos de tiempo vemos que en los últimos 3 meses habría un día completo que no tomó la medicación inmunosupresora. Esto es importante. En trasplante adherencia se considera más de un 95% de las tomas bien tomadas, ¿no? De manera que este paciente se le tiene que recordar, hace 8 años del trasplante, la importancia de cumplir al máximo las recomendaciones y la toma de la medicación. Como os decía, si seguimos explorando la adherencia, pero con una entrevista semiestructurada, que no es un cuestionario validado, le preguntamos por la variabilidad de los horarios, muy importante también en trasplante, porque se lo tienen que tomar cada 12 horas o cada 24, depende de la pauta que esté haciendo, pero sobre todo siempre igual. Si lo hace siempre sin comidas, sin comidas. Si siempre lo hace con comidas, con comidas. Y lo más regular posible en cuanto a los horarios. Este paciente nos reporta que no tiene variabilidad y cuando le preguntamos por 2 preguntas muy interesantes, una sería, si te dejas de tomar la medicación completamente, ¿qué piensas que te podría ocurrir? Si el paciente contesta alguna respuesta relacionada con rechazo, un evento negativo, este paciente es consciente que cuando se olvida la medicación puede tener este rechazo. Pero fijaros que cuando le preguntamos, cuando tienes olvidos puntuales, ¿qué piensas que te podría ocurrir? Y este paciente nos dice nada. Es decir, se le tiene que recordar al paciente que estos olvidos puntuales que él tiene, a largo plazo, no inmediato, a lo largo de los años, van a producir también un daño y van a poder producir un rechazo crónico. Esto seguramente pues, se le explicó después del trasplante y ya no se le ha vuelto a recordar. Cuando le preguntamos por efectos secundarios, de forma subjetiva, el paciente nos va a explicar lo que le ocurre. Pues nos va a explicar que tiene cambios de humor, seguramente esto podría ser causado por la prednisona, pero también por su depresión de base. Nos va a explicar rampas, que podría ser por la furosemida, pero ojo, también ciclosporina y omeprazol, porque pueden causar hipomagnesiemias. Los temblores que nos explica podrían estar relacionados con ciclosporina. El tacrolimus es el que más produce el temblor, pero bueno, ciclosporina también está descrito. La piel seca y sensible es muy típica de los inmunosupresores, pero ojo también de la polimedicación y de la edad. El cansancio y la fatiga que nos explica podría ser la pravastatina, quizá miopatía, pero también el EPOC, es decir, se confunden ahí con las comorbilidades. Y luego tenemos un dolor muscular y óseo que también podría ser causado por su osteoporosis, lumbalgia ciática. Cuando hablamos de efectos secundarios ya más de tipo objetivo que nosotros podamos analizar, pues vemos que realmente podemos tener una hipopotasemia por la furosemida, podemos tener una hipomagnesemia por esta ciclosporina omeprazol, tenemos una hipertensión seguramente causado por la ciclosporina, la hiperlipidemia típica de ciclosporina y la hiperuricemia también típica de este inmunosupresor. La neocutánea es típica sobre todo el micofenolato, pero de todo el tratamiento inmunosupresor. Si se van repitiendo las neos, se tiene que plantear un cambio de inmunosupresor y minimización de la terapia inmunosupresora. Muy bien, entonces ya para terminar, ¿qué intervenciones relacionadas con la farmacoterapia del trasplante podemos proponer? Pero proponer, sobre todo, me voy a centrar en el equipo asistencial, porque luego Virginia hablará más del paciente. Vamos a hablar ahora mismo solamente del equipo. Entonces, podemos proponer para tratar este cambio de humor que tiene,
estos cambios de humor, proponer al equipo una simplificación de corticoide, dejarlo solamente con biterapia. Recordemos que este paciente no ha tenido un rechazo previo, el injerto es normofuncionante y, a ser posible, idealmente, podríamos o deberíamos tener una biopsia cercana al stop de la prednisona y unos meses más tarde de haberla dejado, ¿no? Para confirmar que todo está bien. No siempre es posible, pero sería lo ideal. Bien, luego tenemos el tratamiento de estas rampas. Entonces, aquí podemos pedir el magnesio en la analítica y podemos suplementar. Este paciente tenía una hipomagnesemia. Recordad que el magnesio es muy laxante y esto lo vamos a tener que paliar dándoselo sobre todo por la noche y preguntando al paciente si tiene efectos secundarios. Los temblores por ciclosporina también, en este caso, cuando le preguntamos, le limitan la calidad de vida. Pero es que la alternativa, que está Tacrolimus, todavía lo produce más. Por lo tanto, podríamos en este caso explorar con neurología otras causas para descartar que sea farmacológico o no. Por ejemplo, por la edad, pues un Parkinson, ¿no? Bueno, pues hay que descartar. En cuanto al crecimiento del pelo corporal, en este paciente, cuando le preguntamos, no le afecta su calidad de vida. Entonces, sí que lo tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, pues una mujer joven, sí que tendríamos que buscar una alternativa y en este caso sí que cambiar a tacrolimus, que sería la terapia que actualmente se le pondría de base, no ciclosporina, que se le puso ya hace 8 años. En cuanto a la piel sensible y seca, con un paciente ya con un historial de neocutánea, hay que insistir todo el equipo en la necesidad de hidratación y sobre todo fotoprotección. La ciclosporina, el tacrolimus precisan que estén con pantalla total todo el año, no únicamente en verano y cuando van a la playa. Informar también al equipo asistencial, bueno, en cuanto al cansancio, tendríamos que, este cansancio y fatiga, pues pedir las CKs para descartar que la causa sea estatinas y idealmente habría que analizar las analíticas previas para ver las CKs que tenían en el pasado. Pues eso es muy importante cara a los nuevos trasplantados, ahora que ya lo sabemos, les tenemos que pedir CKs en las analíticas cuando empiezan a tratarse con estatinas para poder comparar a largo plazo. Muy bien, podemos también, importante, informar al equipo asistencial de las interacciones que hemos visto en este paciente y sobre todo de las decisiones que hemos tomado en este sentido. Ahí el equipo normalmente no nos dice mucho, pero sí que hay que dejarlas por escrito en el curso clínico, súper importante. Luego también muy importante diseñar y que el equipo nos apruebe y esté de acuerdo un plan de mejora de la adherencia terapéutica multidisciplinar. Se deja escrito en el curso clínico y todos vamos a la una y que sepan cómo evoluciona este paciente. Hay que visibilizar también el trabajo que hacemos en el curso clínico. Y luego habría también que valorar esta complejidad terapéutica y proponer intervenciones al paciente y al equipo para mejorar esta adecuación. Esto es sobre todo, ahora Virginia sigue desarrollando este punto tan importante en la farmacoterapia del paciente trasplantado, de manera que os dejo con ella en la última parte del taller. Pues continuamos con el taller y como ha dicho Raquel, pues vamos a hablar ahora de la herramienta que tenemos para medir la complejidad terapéutica y de aquellas estrategias o herramientas que vamos a utilizar para, por un lado, intentar minimizar esa complejidad, pero también en algunos casos, cuando ya vemos que no es posible minimizarla, pues ayudar al paciente a sobrellevarla. ¿Vale? Bueno. Como os podéis imaginar, pues complejidad terapéutica al fin y al cabo significa problemas de adherencia y en muchos casos errores de medicación. Y todo esto va a hacer que en consecuencia nos lleve al éxito o al fracaso del tratamiento del paciente y al fin y al cabo del trasplante de órgano sólido, ¿vale? Que es en este caso lo que nos ocupa. ¿Cómo vamos a medir esa complejidad terapéutica? Bueno, pues en 2004... George y colaboradores desarrollaron una herramienta que es el MRCI, a través de la cual establecieron, digamos, la metodología para medir la complejidad terapéutica en pacientes con EPOC. Bueno,
Se desarrolló para pacientes con EPOC, pero es una metodología que sirve para medir la complejidad terapéutica en cualquier otra patología. Esta publicación, posteriormente, en el año 2016, fue adaptada y validada por los compañeros del Hospital Infanta Leonor, en concreto por Sáez de la Fuente y colaboradores, y lo que hizo, pues eso, la adaptación y validación al castellano de la herramienta, y en lo que se concreta esta herramienta es en valorar la terapéutica del paciente en 3 secciones. En 3 secciones que lo que van a tener en cuenta van a ser: en la sección A va a valorar la forma farmacéutica del tratamiento del paciente, en la sección B va a tener en cuenta la frecuencia de administración o el número de tomas que viene realizando el paciente, y en la tercera sección o sección C lo que va a tener en consideración van a ser las instrucciones adicionales o aquellas directrices que se le van a dar al paciente de cara a que realice adecuadamente el tratamiento, es decir, si lo tiene que tomar en ayunas, si lo tiene que tomar a una hora determinada del día, con alimentos, sin alimentos, es decir, todas las directrices que puedan necesitar para que lleve a cabo el tratamiento. A tener en cuenta que los resultados obtenidos a través de estas 3 secciones, de la valoración de estas 3 secciones, se van a expresar de una forma, en una escala continua. Es decir, que a mayor puntuación, mayor complejidad terapéutica del tratamiento. Bien, aquí os presento brevemente cada una de las secciones y luego lo vamos a ver aplicado en el caso clínico que comentó Omar. Bueno, en el caso de la sección A, como os decía, lo que va a valorar son las formas farmacéuticas y, como veis, está agrupado pues, vía oral, vía tópica, inhalatoria, ¿vale? Y dentro de cada una de ellas hay algunas de las formas farmacéuticas que digamos que se subagrupan de nuevo y cada una de ellas va a tener un peso específico. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta cuando lo apliquemos es que solamente van a contabilizar una vez cada forma farmacéutica diferente. Es decir, si un paciente toma medicamentos que 5 de ellos son comprimidos, realmente vamos a tener en cuenta solamente como si tomara un comprimido. Es decir, vamos a valorar la forma farmacéutica comprimido en una sola ocasión, ¿vale? Igual con los inhaladores, si decimos que es de tipo cartucho presurizado, aunque tenga varios fármacos en cartucho presurizado, solamente lo vamos a contabilizar en una ocasión, ¿vale? Bueno, pasamos a la sección B, donde se va a valorar digamos, la frecuencia de administración de los medicamentos. En este caso os tengo que hacer varias consideraciones, ¿vale? Aquí, como veis, también es un listado donde vais a tener distintas pautas de frecuencia de administración, pero si no encontréis en este listado aquella que le corresponde al paciente o aquella que estaría realizando, debemos aproximarla a la que más se parezca, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que se deben contabilizar todas aquellas pautas que son diferentes para un mismo medicamento. Es decir, por ejemplo, si el paciente está tomando un medicamento en una toma al día, pero además lo toma a demanda, es decir, tiene una pauta fija más luego la toma a demanda, tenemos que considerar las dos, es decir, una toma al día y la que toma si precisa. Luego, cuando hay pautas opcionales, tenemos que considerar aquella que, digamos, refleja la menor dosis o menor frecuencia. Por ejemplo, si se le dice tienes que hacer 1 o 2 inhalaciones al día, consideraremos una inhalación al día, ¿vale? Y si se trata de medicamentos que son mutuamente excluyentes, lo que tendremos que tener en cuenta es que los vamos a considerar como si fueran si precisa ambos medicamentos, con la pauta que les corresponda, pero como si fuera una opción de si precisa. Bueno, hasta ahora la sección A y la sección B son quizá bastante claras, bastante objetivas a la hora de obtener esa puntuación que queremos cuantificar. Pero llegamos a la sección C y quizá esta en muchos casos es la más interpretable, ¿vale? Os voy a hacer también algunas aclaraciones a algunos de los ítems que vamos a evaluar. Por ejemplo, hay en una de las opciones que dice varias dosis en la misma administración, es decir, pues, si toma 2 comprimidos o si toma 20 gotas o 2 inhalaciones, ¿vale? Ahí tendríamos que considerar esos medicamentos. Pero no los vamos a contabilizar si está expresada la dosis en mililitros o unidades internacionales. Por ejemplo, si tenemos una insulina y se tiene que poner al paciente 5 unidades internacionales, no lo vamos a considerar como varias dosis en la misma toma, ¿vale? Ese no sería el caso.
Por otro lado, aquellas pautas que están expresadas de tipo 101, ¿vale? Que consideraríamos pues, a lo mejor desayuno o comida o cada 12 horas, o aquellas que expresamente le decimos al paciente de administrarlo cada 12 horas, no se van a considerar como administrar a una hora o momento específico. ¿Vale? Lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, solamente vamos a considerar aquellas que de verdad se le han indicado al paciente que lo tome pues, por la mañana, por la noche, antes del desayuno, es decir, en momentos concretos. ¿Vale? Y quizá el ítem que da lugar a mayores dudas de si cuantificamos o no cuantificamos es aquel que dice administrar conforme a indicación médica. A ver, en este caso se refiere a indicaciones que se han realizado o en otros informes o en pautas previas que ya venía realizando el paciente o en aquellas que van a variar, en función de los datos analíticos o de las constantes del paciente. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos de estos sería pues, cuando pone según informe del cardiólogo o según el tratamiento que venía realizando, la insulina según las glucemias. Esto en el caso de los inmunosupresores también lo tendremos en cuenta, ¿vale? Porque va a variar en función del momento del trasplante y también, el momento que estemos post-trasplante y también de los niveles analíticos en el caso de inmunosupresores que requieran ajuste en función de niveles. Bien. Vale, aquí os presento, no sé si la veis muy bien, pero bueno, por lo menos lo que me interesaba es que lo tuvierais disponible la tabla con la medicación que comentó antes Mar, ¿vale? Yo aquí no he incluido ni Calm2, ¿vale? Que era la valeriana con pasiflora y tal, y tampoco he incluido el arpagofito, bueno, todo lo que era fitoterapia. Sí que incluí el multivitamínico y el bisacodilo, porque creo que eran importantes desde el punto de vista del manejo de esas comorbilidades que tenía el paciente, ¿vale? Y bueno, lo que quería es eso, que vierais un poco lo que es todo el esquema posológico que tiene y aquellos que tienen recomendaciones específicas de cara a la administración. En el caso de los inmunosupresores está claro que tiene que tener una administración en un horario muy concreto. Y en este caso el paciente lo debía de tomar en ayunas, tanto el micofenonato hemofetilo como la ciclosporina. Y, por ejemplo, en el caso de la prednisona, la pauta o las instrucciones que se le habían dado es que lo tenía que tomar en presencia de comidas y, en principio, lo debía tomar por la mañana. ¿Vale? Bueno, ya os digo, no vamos a repasar cada una de las líneas de tratamiento, pero para que lo tengáis y sepáis un poco de dónde ha ido saliendo luego el cálculo que hemos realizado. Bien, pues pasamos ya a lo que es a la parte práctica en sí. A ver, en la primera sección, en la sección A, como decíamos, hemos valorado todos aquellos medicamentos que estaban presentes, bueno, la mayoría de ellos eran en formato de comprimido, ¿vale? Entonces le hemos dado un punto. Bueno, yo os he puesto algunos de ellos, pero vamos, ya como podéis ver son la mayoría. Por otro lado, teníamos en formato de comprimido bucodispersable, teníamos el calcio y vitamina D, que eran comprimidos flash, ¿vale? Y en comprimidos efervescentes teníamos el potasio. Y le hemos ido asignando cada una de las puntuaciones que corresponden. Por otro lado, si nos vamos al tratamiento con inhaladores que venía realizando el paciente por el EPOC, estaba recibiendo salbutamol a demanda, ¿vale? Que es cartucho presurizado. Teníamos por otro lado budesonida formoterol en formato turboaler, que le asignaríamos la puntuación correspondiente. Y en tercer lugar estaba también en tratamiento con bromuro de tiotropo, ¿vale? En total, la suma de esta puntuación nos da un total de 15 puntos. ¿Vale? Luego ya veremos si esto es mucho, si es poco, a ver qué nos parece. Aquí deciros que con respecto a lo que os ha comentado Mar, yo había tenido en cuenta que el bisacodilo lo tomaba vía oral, ¿vale? En lugar de vía rectal, que eran supositorios, pero bueno, imaginaros, o sea, si no, estaríamos añadiendo una forma farmacéutica más, es decir, se estaría todavía incrementando más la complejidad. Bien, este es el apartado de la sección A, es muy sencilla. Vamos a la sección B, que era lo que decíamos de la frecuencia de administración de los medicamentos. La mayoría de ellos, bueno, nos dije que tenía contabilizados en total 18 medicamentos, ¿vale? Porque, como os decía, había tenido en cuenta la inmunosupresión, la terapia, digamos, por protocolo, que como dijo Mar, eran el calcio, vitamina D y la estatina, y el tratamiento de todas las comorbilidades. Y además había añadido de los OTC que venía tomando el bisacodilo y el multivitamínico. Entonces, en total teníamos 18 fármacos, ¿vale? 15 de ellos los venía recibiendo en una sola toma al día, ¿vale? Con lo cual se correspondía con 15 puntos. 2 de ellos, que eran ciclosporina y micofenolato hemofetilo, los venía tomando 2 veces al día.
Se nos corresponde con 4 puntos en total. Y luego tenemos 3 fármacos que los venía tomando a demanda. Uno de ellos estaba claro, era el salbutamol. Este tenía demanda sí o sí. Y luego teníamos furosemida y paracetamol, que a pesar de tener prescrita una dosis concreta, ¿vale? Además el paciente tomaba a demanda lo que consideraba. ¿Vale? Entonces, en este caso, furosemida y paracetamol los hemos considerado en los 2 sitios, tanto en una toma al día como a demanda. ¿Vale? Esto nos daba un total por la sección B de 20,5 puntos. Pasamos a la sección C y ya os digo que esta en algunos casos es quizá la más compleja a la hora de interpretar, pero bueno, la variación va a ser realmente pequeña en cuanto a puntuación final. En el caso de las instrucciones que se dieron al paciente con respecto a partir comprimidos, estaba asociado a la toma de enalapril y de furosemida, que venía tomando medio comprimido. Luego tenemos las recomendaciones que se dieron de cara a disolver los fármacos, pero aquí no tenemos que tener en cuenta aquellos que son efervescentes, ¿vale? Es decir, en este caso hemos considerado la administración bucal en formato, digamos, de comprimido bucodispersable del calcio vitamina D, pero no hemos considerado la administración del potasio al ser comprimidos efervescentes. ¿Vale? Luego teníamos, cuantificábamos también aquellos fármacos que tenían varias dosis por toma, como era ciclosporina. La ciclosporina venía tomando 100 miligramos, una cápsula de 100 miligramos y otra de 25 miligramos en cada una de las tomas que realizaba, es decir, 125 y 125. Y luego de micofenonato de mofetilo venía tomando 2 comprimidos, porque eran de 500 miligramos y tomaba 1 gramo en cada una de las tomas. Asimismo, de potasio tomaba 2 comprimidos. ¿Vale? Entonces, son los 3 fármacos que hemos considerado dentro de este ítem. Bueno. Por otro lado, teníamos aquellos que eran dosis variables, ¿vale? Que es donde hemos puesto los fármacos que toma a demanda, furosemida, paracetamol y salbutamol. A continuación, tenemos aquellos que se había establecido que el paciente debía tomar a unas horas concretas. Y aquí es donde quizá pueda venir un poco más la duda o la variabilidad. Por ejemplo, en el caso de ciclosporina, micofenolato y prednisona, es decir, los inmunosupresores, está claro que el paciente debía tomarlos, o sea, de forma rigurosa, a una hora concreta y en unas condiciones muy concretas. Sin embargo, pravastatina, omeprazol y bisacodilo, es verdad que al paciente la instrucción que tenía era de toma preferentemente, pues en algunos casos era por la noche o toma preferentemente por la mañana. Es decir, obviamente puede incrementar la complejidad desde el punto de vista de si el paciente lo quiere hacer de forma estricta de esa manera, pero no sería imprescindible o no es indispensable que el paciente lo realice así. Tampoco va a tener, o sea, no va a suponer grandes cambios en los resultados de la farmacoterapia, ¿vale? Entonces, muchas veces nos interesa ser estrictos con respecto a los inmunosupresores, pero no serlo tanto de cara al resto de medicación, ¿vale? Bien, igualmente nos pasa con las recomendaciones que damos desde el punto de vista de tomar en ayunas o tomarlo con determinados alimentos. Hay en determinados casos, como decimos en los inmunosupresores, es muy importante en muchos casos para que, o por lo menos que se realice siempre de la misma forma, porque va a ser de la forma que se van a determinar niveles terapéuticos y en base a eso se van a ajustar, pero habrá en otros casos en los que a lo mejor lo vamos a adaptar en función de las necesidades que tenga el paciente, en función de si tiene sintomatología digestiva o no a la hora de tomar los medicamentos, bueno, pues que es un poco más adaptable, ¿vale? Y a lo mejor no tenemos que ser tan estrictos con esas recomendaciones, ¿vale? Y igualmente con la toma de alguna bebida específica. Por lo general decimos que aquellos medicamentos que tienen que tomar en ayunas, pues se trata de que lo tomen con agua. Pero vamos, por lo general tampoco les decimos en concreto debéis tomarlo con esta bebida o debéis tomarlo con estos alimentos. O sea, es un poco interpretable. Es decir, se dicen ayunas, pues se da por hecho que el paciente lo va a tomar con agua. Entonces, bueno, pues queda ahí un poco a la interpretación de si realmente se le ha dicho que sea específicamente con un líquido o no, ¿vale? Y en último lugar, tendríamos lo que os decía, lo de administrar conforme indicación médica. En este caso hemos considerado que los inmunosupresores sí que los tenemos que cuantificar dentro de este ítem porque, como decimos, son aquellos que van a tener que ajustarse en función del tiempo post-trasplante y en función de, en muchos casos, de los niveles terapéuticos. Entonces, bueno, va a haber variación del tratamiento en función de estos parámetros, ¿vale? Bueno, como os digo, esta sección es mucho más subjetiva en algunos casos a la hora de valorarla,
pero con las consideraciones que hemos tenido en cuenta nos saldría un total de 35 puntos. A ver, como os podéis dar cuenta, la mayoría de la puntuación la vamos a obtener no por el tratamiento en sí inmunosupresor o asociado, digamos, o prescrito por protocolo al trasplante, sino por toda la comorbilidad del paciente, ¿vale? Entonces, es ahí donde vamos a poder intervenir y donde seguramente podamos hacer más modificaciones para minimizar esa complejidad terapéutica. Bien, pues si tenemos en cuenta los datos o los resultados que hemos obtenido de cada una de las secciones, nos saldría que tendríamos un índice de complejidad terapéutica de 70,5 puntos. Claro, esto decimos, ¿esto es mucho? ¿Es poco? Esto es muchísimo, ¿vale? Si tenemos como referencia el trabajo de nuestra compañera, de Mar Gomis, que publicó en 2019, en ese trabajo se analizó la complejidad terapéutica de 135 pacientes trasplantados cardíacos y, para que os hagáis una idea, la media del índice de complejidad terapéutica que obtuvo fue de 42 puntos. Es decir, estamos pero muy por encima de esa media. Para que os hagáis también una idea por cada una de las secciones, en el caso de la sección A, la media era de 7 puntos, mientras que nosotros hemos obtenido 15. En la sección B, en el número de tomas o frecuencia de administración, ellos obtuvieron 14 puntos, mientras que nosotros hemos obtenido 20,5. Y en la sección C, en este trabajo se obtuvieron 21 puntos, mientras que nosotros hemos obtenido 35. Es decir, la complejidad terapéutica de este paciente es muy, muy elevada, ¿vale? Bien. ¿Y qué herramientas tenemos para minimizar esta complejidad? ¿O qué estrategias vamos a seguir? A ver, pues lo primero y lo que tenemos que tener claro en cualquier paciente, independientemente de la complejidad, ya sea mucha o poca, es que tenemos que evitar toda aquella medicación que es innecesaria. O sea, es decir, eso es fundamental y ya os digo, independientemente de que sea mayor o menor la complejidad, ¿vale? Sobre todo, tener en cuenta y evitar aquella prescripción que se realiza en cascada. Acordaros que la prescripción en cascada lo que viene a ser es el tratamiento de efectos adversos producidos por otros medicamentos, es decir, en lugar de prevenirlos o de manejar esa farmacoterapia para evitar esos efectos adversos, los estamos tratando con otro medicamento. Eso supone un incremento de la farmacoterapia, con lo cual eso es lo primero que debemos evitar. Y luego también tener en cuenta que ya cada vez van publicándose más herramientas de prescripción, sobre todo de cara al manejo de la politerapia y quizá más asociado al envejecimiento de la población. Es decir, envejecimiento de la población y también la perspectiva, es decir, con la que se llevan a cabo los tratamientos. Es decir, por ejemplo, como veremos luego, este paciente estaba o tenía antecedentes de ansiedad, depresión, estaba en tratamiento con fluoxetina. Bueno, a lo mejor en el momento del trasplante o en los primeros años del trasplante es así, pero a lo mejor luego ya estaba estabilizado, se han introducido medidas higiénico-dietéticas que le han ayudado a mejorar esa situación y a lo mejor ya no es necesario 20 años después del trasplante un tratamiento con fluoxetina. Todo aquello hay que irlo planteando, ¿vale? Otras estrategias que tenemos o que podemos llevar a cabo, pues valorar alternativas no farmacológicas, lo que decimos, pues quizá medidas higiénico-dietéticas. Yo aquí no me centraría tanto en lo que es fitoterapia, por lo que comentábamos y lo que comentaba Mar en cuanto al riesgo de interacciones y la alteración que se puede producir en la inmunosupresión, pero sí valorar pues su modificación de los estilos de vida, ¿vale? Y como os decía, muchas veces no va a ser tanto el minimizar esa complejidad, sino también facilitar la administración, ¿vale? Por ejemplo, simplificando el régimen posológico. Veremos algunos ejemplos, pero pues, por ejemplo, decir, pues poner medicamentos que son formulaciones retardadas. Pues oye, si podemos simplificar y que solamente tome el paciente una vez al día el medicamento en lugar de 2, pues eso le puede ayudar. También adaptar el régimen posológico a sus rutinas diarias. En el caso de la furosemida, pues a lo mejor decimos, oye, normalmente o este paciente lo venía tomando por la noche, porque dice, mira, es que por el día llevo una vida muy compleja y entonces prefiero que si tengo que ir al baño, pues prefiero ir por la noche porque voy a estar en mi casa, no tengo ningún problema y tal. Hay otros pacientes que no, que dicen, mira, es que yo no me quiero estar levantando por la noche porque además tengo problemas de insomnio y si también me despierto para ir al baño, pues eso al final me complica, ¿vale? Pues al final lo tenemos que adaptar siempre a su rutina diaria. Por otro lado, tenemos que seleccionar las formas farmacéuticas más adecuadas
¿vale? En función, pues eso, de las necesidades del paciente, pacientes con disfagia, por ejemplo, y en algunos casos pues son útiles los sistemas personalizados de dosificación, en muchos casos autogestionados por el propio paciente o en otros casos pues ayudados o bien por los familiares o cuidadores o por una oficina de farmacia. Y siempre, siempre, siempre lo que tenemos que reforzar es la información al paciente. Da igual el tiempo que haya pasado post-trasplante, porque o sea, es un trabajo a largo plazo. O sea, no podemos pensar que con lo que hemos contado el primer día ya va a estar todo hecho. Es decir, hay que irlo trabajando día a día. Bien. Bueno, aquí simplemente os he traído unas tablitas y unos ejemplos de aquellas intervenciones personalizadas que podemos realizar con estos pacientes, que era lo que yo os había comentado. La disminución del número de tomas, pues por ejemplo, utilizando asociaciones de fármacos, pues de antihipertensivos, de hipolipemiantes, también lo de la utilización de formulaciones retard, el adaptar las tomas a la rutina diaria, ¿vale? Pues un poco todo eso. Y os he querido poner la guía de polifarmacia, que os puede ayudar también en esas estrategias. ¿Vale? Bien, continuamos con ello, sería la prescripción. Sobre todo aquí lo que os quería mostrar son aquellas herramientas que podemos utilizar. Bueno, fundamentalmente estas están enfocadas más al paciente anciano, pero como veremos, son pacientes que cada día o se van trasplantando en edades más tardías o que tienen, o que al final son pacientes que acaban envejeciendo, es decir, que no debemos de perder de vista esa perspectiva. Entonces, bueno, pues que al final también vamos a poder aplicar este tipo de herramientas, como serían los criterios Stop-Start o incluso, llegados el caso, los Stop-PAL, que sería ya en pacientes paliativos. ¿Vale? Otros ejemplos de herramientas pues sería la calculadora de riesgo anticolinérgico, también a tener muy en cuenta al paciente anciano, ¿vale? Para evitar todos sus efectos adversos. Y los criterios Leskron, ¿vale? Que ya se valora también una serie de patologías y una serie de criterios para tener en cuenta cómo se debe hacer la desprescripción y qué, digamos, qué parámetros debemos de tener en cuenta a la hora de hacer el seguimiento de la evolución de esas patologías. Vale, estos son otras organizaciones que realizan una serie de algoritmos también para facilitar la desprescripción. También hay algunas aplicaciones web que nos ayudan a pues establecer estrategias de desprescripción, como sería esta de MedStopper. Bueno, simplemente os las dejo a modo de ejemplo de herramientas que podríamos utilizar. Vale. Y ya para finalizar, pues ver qué casos, o sea, qué tipo de intervenciones podríamos llevar a cabo sobre el caso clínico. Aquí os he puesto a modo de recordatorio la información que obtuvo Mar en la entrevista, es decir, el paciente recordaba 11 de los 16 nombres de los fármacos, la dosis de 9 de los 16, en ese caso Mar había tenido en cuenta 16 porque no había considerado todos los fármacos OTC, ¿vale? En cuanto a las tomas, horario y frecuencia, lo conocía perfectamente y las indicaciones prácticamente también. ¿Vale? Pues eso también es importante conocer en qué aspectos falla el paciente desde el punto de vista de la farmacoterapia. Bueno, pues las intervenciones que podríamos llevar a cabo. Lo que decíamos, en este caso no va a ser tan importante porque el paciente decía que no tenía tanto problema desde el punto de vista del manejo de la farmacoterapia. Pero bueno, si en algún momento viéramos que se le complica, ¿vale? Podríamos ayudarle pues eso, a ajustar el número de tomas al día, incorporar lo que decíamos antes, la toma a sus rutinas, como hablábamos antes de la furosemida, o por ejemplo los inmunosupresores. A lo mejor en el momento inmediato, pues trasplante, al paciente le venía bien realizar las tomas a unas horas concretas y a lo mejor después de 10 años o de 20 años, pues sus hábitos de vida han cambiado y a lo mejor ya no debe también levantarse a las 6 de la mañana para tomarse en ayunas el inmunosupresor que se venía tomando. Pues a lo mejor se puede hacer en algún momento algún tipo de ajuste antes que el paciente deje de tomarlo o no lo tome adecuadamente. Vale. Por otro lado, lo que hablamos, el pastillero semanal autogestionable, pues muy práctico porque además también les ayuda a gestionar su medicación y a ser conscientes de lo que tienen que estar tomando. Además, nos ayuda a nosotros mucho desde el punto de vista de poder evaluar si realmente son conocedores de la medicación o no. ¿Vale? Porque en algún momento podemos pues, también establecer con ellos, pues como esa entrevista, pues a lo mejor preguntarles, pues enséñame cómo rellenas el pastillero. Y ya ellos pues, te pueden mostrar si realmente lo hacen bien o mal, porque muchas veces una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es lo que luego ves en la práctica que hacen. Vale. Y luego una cosa muy, muy, muy importante, que sería todo aquel manejo del riesgo cardiovascular, sobre todo en este caso, paciente trasplantado cardíaco, y del estilo de vida.
Y esto lo debemos hacer de forma multidisciplinar, es decir, con todos los profesionales sanitarios que están implicados en el manejo de este paciente. Pero quizá porque lleve un seguimiento más estrecho, debemos tener una buena relación con enfermería del centro de atención primaria, ¿vale? Que quizás sea los que le puedan hacer un seguimiento mucho más cercano. Ahí lo que se nos ocurre, pues por ejemplo, le podríamos comentar el tema del uso a demanda que realizaba de la furosemida, es decir, que realice cierto control, ver si sigue tomándolo como nos había dicho, reforzar esas medidas higiénico-dietéticas desde el punto de vista pues, de ejercicio físico que pudiera incrementar, lo que se pudiera reforzar. También lo que decimos, la dieta, súper importante, veíamos que era un paciente con un índice de masa corporal elevado. Y también desde el punto de vista del manejo del estreñimiento. Habíamos visto que el paciente estaba en tratamiento con bisacodilo, es un paciente ya con 68 años. El bisacodilo es un laxante de tipo irritante, no debería utilizarse de forma tan frecuente como el paciente lo venía utilizando, que en principio lo venía tomando una vez al día. Entonces, bueno, pues quizás reforzando esas medidas higiénico-dietéticas podríamos o bien evitarnos la toma de laxantes o, en el caso de ser necesarios, pues utilizar otro tipo de laxantes mucho más adecuados. También aquí reforzar, digamos, esos hábitos desde el punto de vista del manejo del insomnio. El paciente decía que no tenía insomnio, pero bueno, estaba tomando una benzodiazepina, algo tendremos que hacer. Es decir, esa benzodiazepina estaba ligada a la ansiedad, depresión que tenía, realmente ¿por qué lo tomaba? Si decía que no tenía insomnio. Es decir, eso nos lo tenemos que plantear e intentar la retirada en la medida de lo posible. Bien. Igualmente el seguimiento del uso de fitoterapia es muy importante. Primero, pues, como había comentado Mar, alertar del riesgo de interacciones y también ser conocedores de todo aquello que el paciente muchas veces no cuenta. Entonces, tenemos que insistir mucho, como comentaba también Mar, en qué está tomando, porque muchas veces es que no le dan nada de importancia o es que ni se lo plantean, o sea, no te lo cuentan como no intentes tú indagar mucho en ello. ¿Vale? Y otras intervenciones que podemos plantear a largo plazo. Pues, por ejemplo, evaluar periódicamente la necesidad de tratamiento, bueno, con alopurinol. En este caso, el paciente tenía antecedentes de gota, pero veremos eso con el paso de los años, si esos antecedentes, es decir, si ha vuelto a tener algún ataque agudo de gota, qué niveles de úrico tiene, es decir, cómo se maneja al final todo esto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos simplificar la farmacoterapia del paciente a lo mínimo imprescindible para asegurarnos que lo realmente importante lo va a realizar bien. ¿Vale? Otro caso es el omeprazol. De momento estaba en tratamiento con prednisona y es verdad que es un paciente ya de cierta edad. Pero si nos planteamos la retirada de prednisona, habría que valorar hasta qué punto el paciente requiere omeprazol. Al final supone también un riesgo, pues eso, en mala absorción de algunos elementos como el calcio o la vitamina B12 o incluso predisponerle a infecciones por Clostridium. Es decir, que tenemos que tener también muy en cuenta la necesidad de omeprazol a largo plazo. O, como decíamos, el uso de fluoxetina. Pues habrá que valorar si realmente es necesario mantenerlo con el tiempo a largo plazo o en algún momento se puede hacer una retirada de ese medicamento. Bien, como os decía, siempre, todo esto lo que tenemos que intentar es apoyarlo sobre formación, intentar esos contactos que tengamos con el paciente, dar pequeños pasos desde el punto de vista de que sea muy conocedor de todo lo que implica esta farmacoterapia y esta complejidad, asegurarnos de aquello que de verdad necesitamos que el paciente haga bien, lo haga. Y todo aquello que sea mucho más superfluo, pues mira, no darle tanta importancia, como decía, bueno, pues hay determinados fármacos que si te dicen preferiblemente administrarlo por la mañana, bueno, pues preferiblemente, pero si al paciente le viene mejor tomarlo por la tarde o por la noche, pues tampoco nos vamos a empeñar en ello, ¿vale? Si no tiene realmente trascendencia. Y luego, siempre que podamos, apoyarlo con información escrita, muy importante para el paciente, porque en el momento que tú se lo estás contando, el paciente lo entiende y tú parece que te quedas satisfecho porque lo entiende, pero realmente luego no es así, les genera muchas dudas. Entonces, lo que tenemos que tratar es de eso, de simplificarles al máximo, de darles información escrita donde ellos puedan comprobar y también que puedan tener un contacto con el farmacéutico. Desde luego, tenemos que estar abiertos a ello para poderles resolver cualquier duda o poderles ayudar en esta adaptación de la farmacoterapia. Bueno, pues muchas gracias a María Virginia. Yo creo que con este caso ha quedado todo muy claro y nada, esperamos que
os haya servido y toda la información de la que disponéis con las presentaciones, que ahí tenéis mucha bibliografía para luego consultar, pues os sea de utilidad y lo podéis aplicar en vuestros centros. Con esto damos por finalizado el taller, pero deciros que vamos a seguir respondiendo las preguntas y bueno, os iremos contestando poco a poco por privado, así que nada, animaos a cualquier cosa que queráis preguntarnos, lo hagáis. Y nada, que estamos muy contentos de haber hecho este taller y que esperamos que haya merecido la pena. Muchas gracias.